¿Qué tal? ¿Cómo están? En esta ocasión nos encontramos nuevamente con Jorge Armando Ibarra, que también es no solo memero, sino también es un experto jugador de rol y es conocido como el Máster. Desde la otra vez lo quise comprometer a que nos hablara de este tema porque le apasiona mucho y porque tiene mucho en realidad que decirse del juego de rol. Así que gracias por aceptar, Jorge, y me gustaría empezar pues preguntándote qué es esto del juego de rol para aquellos que sabemos muy poco de este. Bueno, pues antes que nada, muchas gracias. Segundo, una breve corrección. En realidad no soy un memero / jugador de rol, más bien soy un jugador de rol / memero, ¿no? Es como que la clase principal y luego la clase accesoria. Juegos de rol. Bien, ¿qué son los juegos de rol? Pues la realidad es que debería haber un consenso, pero no lo hay. Y eso tiene mucho que ver con que es una experiencia, antes que nada, una experiencia personal. Ahora, cuando digo una experiencia personal, no estoy tratando de usar palabras bonitas. En realidad es eso. 5 personas jugando un juego tienen diferentes experiencias del mismo juego en la misma sesión. Ahora imagínense un grupo tras otro grupo, tras otro grupo, otra mesa tras otra mesa, con n número de diferencias y de cosas, de variables. Bien. Realmente los juegos de rol son un juego narrativo, en su espíritu, son un juego narrativo colectivo que tiende a generar ideas o narraciones en la que todos participan tomando un rol de algún alter ego dentro de la historia. Es decir, una persona administra la historia general, la interfase con un ambiente meramente narrativo, y los demás participan apoyando con esas reglas, con ese ímpetu ya señalado, apoyando sus propias perspectivas y sus propias acciones. De repente puede parecer muy complicado, pero siempre suelen decir que la manera correcta es como policías y ladrones. Bien, unos son policías, otros son ladrones y todo el mundo está en el papel. Ahora imaginen que en medio de ellos hubiera otro niño parado que no es nada, que es el que administra, el que dice dónde está la comisaría, el que dice qué tan lejos están los caballos, el que dice de qué color es el revólver. Bien, entonces ese es quien controla el universo, pero únicamente lo hace para que los demás puedan interactuar. Y al mismo tiempo, como es un universo narrativo, es de hecho la salida o la interfase con los demás. Por ejemplo, yo soy un apache y tomo mi arco, asumo que lo tengo, saco mi flecha, la preparo y la lanzo. Entonces yo le digo al vaquero que lo maté, pero el vaquero naturalmente no está de acuerdo. El vaquero dice, no, yo esquivé la flecha. Entonces lo que hace el narrador es pararse en medio y decir, vamos a hacer esto, piedra, papel o tijeras. Si quien gane es quien logró la acción, ¿no? Es un ejemplo muy sencillo, muy efímero, pero es la base sobre la que solemos considerar que empiezan los juegos de rol. Ya más adelante, ya como juegos de rol como tal, los elementos que encontramos son el narrador, una mecánica a menudo azarosa que nos permite pues la solución de circunstancias dramáticas, como las llamamos elegantemente, y por último los jugadores y sobre todo el papel que desempeñan, porque a veces, si bien la mayoría de las veces desempeñan un alter ego ajeno a, es decir, como desempeñar a un hobbit en medio de un juego parecido al Señor de los Anillos, también de repente pueden imprimir objetos inanimados, objetos antropomórficos y quizá en los muy raros casos un mismo personaje entre todos, ¿no? Suele ser raro, no suele ser la media común, pero hay muchos juegos que versan no específicamente sobre los personajes, sino sobre los reinos, sobre los mundos, sobre las circunstancias, ¿no? Entonces, el juego de rol en su parte más sencilla, en su parte más básica, es un juego narrativo, colectivo y que genera experiencias personales. A partir de ese momento ya no estamos de acuerdo en nada y puede ser muchas cosas, ¿no? Dramático, de horror personal, y de aventura, de lo que ustedes gusten. ¿Cuándo surgen y en qué contexto se crean estos juegos? ¿Son recientes, son nuevos? Pues, son viejos. Claro, son recientes en la medida que podemos hablar del mundo como lo conocemos. El primer juego de rol es Dungeons and Dragons y aparece de la mano de Tactical Study Rules, que es pues era un como grupo de amigos encabezado por Gary Gygax y Dave Arneson.
Ellos dos sueltan en 1974 en Wisconsin, sueltan lo que llamamos el primer juego de rol, ¿va? Sin embargo, vamos a hablar de los antecedentes. Cuando nosotros queremos darnos un poco de pedigrí, solemos rememorar a la comedia dell'arte, que es una especie de teatro improvisado, muy común en la época florentina y demás, ¿no? Y de ahí solemos decir que hacia arriba, pues de los juegos, el arte se fue fundiendo y en algún momento la narrativa se convirtió en un juego de rol. Sin embargo, no todo el mundo está de acuerdo. Les voy a decir qué pasa con Gary Gygax. Gary Gygax era un empedernido jugador de Wargames, ¿bien? Los juegos napoleónicos de los monitos. Tiene mucho que ver con recrear las historias, con darle simulación, estrategia a los eventos históricos, especialmente a los bélicos, ¿verdad? Es un juego muy divertido, muy interesante, con mucha profundidad, pero en todos los sentidos, como quieran verlo, es un juego costoso en tiempo, en tamaño y sobre todo en estas miniaturas tan detalladas. Gary Gygax le gustaba mucho, pero él quería o tenía la intención de hacer eso mismo, pero con escenarios fantásticos, ¿bien? Pegasos, caballería de Pegasos, grifos, dragones. Y naturalmente tuvo unos acercamientos, pero el más importante, por decirlo de alguna manera, fue ya Chainmail, que era el concepto de hacer eso que tenía en mente, de decir, vamos a jugar algo fantástico. Sin embargo, hasta ese momento no había una interacción real más allá de lo que los Wargames ofrecían. Dave Arneson es probablemente quien aportó esta gran idea de, bueno, ¿y si omitimos todo excepto lápiz y papel? Y con este lápiz y papel hicieron un juego donde tú escribías, ¿no?, qué eras, quién eras, y entonces bajabas y descendías una mazmorra, el Dungeons, y eventualmente, pues en realidad nunca te matabas un dragón porque pues los dragones se comen a los aventureros, pero en determinado momento las aventuras se fueron dando de esa forma. Ese es el nacimiento de los juegos de rol. Sin embargo, ese primer juego de rol, Dungeons and Dragons, el original, el blanco, el white casebook como lo llamamos, tiene muy poco que ver con los juegos de rol actuales, porque ya a este momento los juegos de rol han tenido unos cambios tan brutales que lo que originalmente pudieron haberlo engendrado no es lo que reconocemos como juego de rol. De hecho, nos quedaríamos muy tangencialmente entre un juego de mesa, ¿no?, un juego de mesa con elementos narrativos, al juego de rol que hoy conocemos, que puede llegar a ser increíblemente demandante y capaz de producir experiencias estéticas que en ningún momento fueron pensadas. Bueno, ¿cómo llegaron a México estos juegos de rol y qué tanta gente lo practica? Ok, y esa está difícil. Bien, ¿cómo llegaron a México los juegos de rol? Una de las cosas más particulares del juego de rol es que la industria detrás de ella, la industria editorial, porque finalmente lo que venden son manuales, nunca logró conectarse con el público latinoamericano. Es decir, nace en Estados Unidos. Discúlpenme si soy reduccionista, si ustedes buscan van a encontrar muchos más elementos, pero nace en Estados Unidos y se propaga a través de un circuito con dos características. Número uno, gente aficionada a los hobbies, es decir, sin miedo a gastar y con tiempo libre para hacerlo. Y número dos, universitarios. Las universidades fueron otra vez, igual que en los videojuegos, fueron el núcleo donde se empezó a pasar rápidamente esta información y de repente de Wisconsin, ¡pum!, todo Estados Unidos estaba llevado, ¿no? En ese momento, aunque hay varios casos muy aislados, vamos a llamar lo que es España, fue uno de los principales y más importantes bastiones que tomaron el juego de rol y lo tradujeron. En estas traducciones que empezaron a salir, jalaron por completo, capturaron la mente de los jóvenes españoles, y los jóvenes españoles se volcaron a esto. Entonces vamos a llamarlos como que en algún punto hubo dos mecas, ¿no? Por un lado Estados Unidos, en habla inglesa, que podía meterse en toda Europa, y por otro lado España, que podía meterse en toda Europa, ¿no? Nunca hubo una particular atención al mercado latinoamericano, al menos hasta la aparición de Vampiro la Mascarada y concretamente de su empresa White Wolf, que sí hizo intentos, especialmente por el concepto de World of Darkness. World of Darkness era, en vez de jugar en un mundo fantasioso como Greyhawk o como Dragonlance, en vez de jugar en las tierras de Faerun, aquí lo que vamos a hacer es vamos a jugar en tu mundo, solo que más oscuro,
más siniestro, donde los burócratas son más burócratas, donde la violencia es más violenta. Entonces, el mundo de World of Darkness era nuestro mundo. Tenía un Cairo, tenía un Nueva York, tenía un Washington, y los suplementos empezaron a salir en esa lógica. Se llamaba Chicago by Night, París by Night, México by Night. Entonces, las primeras apariciones formales, seguramente habrá algunas informales, pero las primeras formales vinieron en ese eje y obviamente hubo intentos de traerlo aquí. Sin embargo, tienen que admitir dos cosas. México nunca tuvo una buena posición social, entonces los libros eran muy costosos. Como la mayoría de los mexicanos somos medio bilingües, y por medio bilingües me refiero a que podemos pochear sabroso, nos era suficiente tener la idea de que existía para importarlo, ¿no?, en nuestras cabecitas y con nuestro mejor inglés. España estaba alejado de nosotros, aunque el idioma era el mismo, definitivamente no podíamos acceder a ellos. Pero había mexicanos que viajaban a España y había mexicanos que viajaban a Estados Unidos, y ellos trajeron a su costa el juego de rol. Hay casos muy concretos, no puedo dar nombres en este momento, pero hay casos muy concretos, muy estudiados, de gente que literalmente trajo de Atlanta. Se trajo el juego de rol, o se lo regaló un tío, un primo, le trajo los manuales, se puso a estudiarlo, y de repente toda su ciudad, todos sus jóvenes estaban jugando, porque era, uno, increíblemente barato. Es decir, pasado el costo del libro, no necesitabas más. Dos, aunque no teníamos dados, éramos muy hábiles, hacíamos dados de madera, hacíamos dados de cartón, hacíamos lo que tuviéramos que hacer, incluyendo unas tablitas matemáticas bien complicadas. Y número tres, quizá la más importante de todos, pues en el mexicano está decir, o sea, hacer las cosas oralmente, ¿no? Interpretarse a través de la oralidad. Entonces nos cayó como anillo al dedo, y si bien toda Latinoamérica tiene el mismo perfil, creo que en México, también por la masa, el auge fue brutal y continúa haciéndolo. ¿Cuánta gente hay jugando? Es difícil saber, incluso en la mejor estimación hablamos todavía de muy poca gente. Sin embargo, el juego de rol es muy sencillo. Si tú ves a una persona jugar, esas 6 personas ya son jugadores de rol. Y aunque no tengan acceso a los materiales, que en esta época es casi imposible porque, bueno, internet, ¿no? Aunque no tengan acceso a los dados y demás, no necesita nada, La gente se sienta, inventa sus propias reglas, agarra unos dados de 6 y decide que van a jugar rol y empiezan a jugar. Entonces, no te podría dar una masa poblacional, pero te puedo decir esto. Para 2018 hubo un festival llamado Juegos sobre la Mesa, Rol Lengua Hermana. Lo propuso Nuestra Raíz, Nuestro Cielo, y era el tercer festival, y de haber comenzado con 5 sedes en la Ciudad de México y haber subido a 23 sedes en la ciudad en todo el territorio nacional, se convirtió en una de 35 sedes a nivel internacional, Latinoamérica. Solo Latinoamérica, no dejaron participar a nadie que no fuera de Latinoamérica, porque estábamos diciendo que el rol es una lengua en sí misma que hermana, porque a lo mejor le decimos al aguacate palta, o les ponemos unos nombres bien extraños y no nos ponemos de acuerdo sobre muchas palabras, pero las palabras del juego de rol, todos los roleros las conocemos: crítico, experiencia, pifia, y ese es como que un lenguaje aparte que tenemos. Entonces, no sé cuántos seamos, pero te puedo decir una cosa: si miras a tu alrededor vas a encontrar uno, y la media pop está plagada de nosotros. Calabozos y Dragones, como señalas, inicia esto y es la referencia, es el ícono de los juegos de rol. Incluso hubo una caricatura que se llegó a pasar, no sé si te acuerdas. ¿Qué nos puedes decir de este juego? Y bueno, después, ¿qué son las maravillas? ¿Qué es lo que nos ofrece el juego de rol a las personas? Ok, bien. Sí, Dungeons and Dragons fue el primero, y de hecho actualmente sigue siendo el más conocido de los juegos de rol. Es casi como un sinónimo de. El primero, como te dije, es muy diferente a lo que conocemos actualmente, y sin embargo no deja de ser nuestro gran abuelo. Actualmente existen 5 ediciones diferentes. Esas 5 ediciones no son ociosas, son literalmente juegos nuevos que ha reinventado la empresa, pues con afanes de volver a recuperar un mercado, ¿no? Porque al final de cuentas, recuerden, esto es un mercado y no es un buen negocio que tú vendas un libro y no requieran más, ¿no? Entonces, a pesar de que hay una especie como de módulos que son libros más pequeños que te ofrecen nuevo material o nuevas reglas y demás, la realidad es que el juego de rol en sí mismo es un negocio muy complicado, ¿va? Precisamente por ello, Dungeons and Dragons se ha reinventado. Primero fue el Dungeons and Dragons, lo que llamamos actualmente Original DD, original, y luego cuando se separaron. Por un lado, el que iba a hacer esto
¿no? El que iba a seguir la lógica de donde comenzó, solo se iba a ir ampliando, y uno que iba a reinterpretar todo lo hecho, que es Advance. Advance o segunda edición es probablemente la gran joya de los juegos de rol, es la que nos vino a enseñar a jugar rol, es la que nos vino a cambiar la forma. Es la primera vez que le dijimos a un narrador, ¿y podría no entrar al calabozo? ¿Y entonces qué vamos a hacer? ¿Podemos ir a cazar un dragón? Entonces, a final de cuentas, Advancing Dungeons and Dragons fue quien nos enseñó a pensar y reinó durante 20 largos años. 20 largos años la empresa vivió de ese mismo juego, hasta que un día decidió renovarla con 3.5, haciendo más sencillas las reglas, haciéndolas más amistosas, dando un nuevo lore, cambiando, modificando aspectos esenciales de juego. Luego vino más adelante lo que llamamos 3.5, porque tercera tenía muchos problemillas. 3.5 es el gran bastión, fue quien nos popularizó. 3.5 está por todos lados. Y luego vino cuarta, que no tuvo el mismo auge, pero tenía la idea de tratar de captar a un público más de videojuegos. Y luego vino quinta, que es actualmente lo que reina. Entre toda esa larga historia, desde 1974 hasta el día de hoy, hay una gran cantidad de juegos de rol, una cantidad obscena de juegos de rol legales, de juegos de rol ilegales, de juegos de rol absurdos, de juegos de rol indies, de juegos de rol que no sabemos que existen. Es una cantidad increíblemente grande. Su servidor revisa alrededor de unos 30 manuales privados de grupos al año, y la realidad es que nada más estoy como en la superficie, más unos 10 que tal vez lea comerciales, y en realidad estoy en la pura superficie. En los 27 años que llevo, 27 por 40, denle, no conozco nada. Nadie conoce nada realmente. Ahora, sí, efectivamente fue Dungeons and Dragons, la caricatura, la que recuerda mucho el concepto de Dungeons and Dragons, que son los amigos que se meten a un juego de atracciones, que se llama Dungeons and Dragons, y de repente terminan en un mundo extraño, donde hay un enano raro llamado el maestro del calabozo, el amo del calabozo. Pues esa caricatura vino a México, estuvo en España, estuvo en todos lados, y popularizó mucho el concepto para que se jugara, ¿bien? Sin embargo, en realidad, piénsenlo bien, y está en otros lugares. Vámonos desde atrás para adelante, o de adelante para atrás. Big Bang Theory. Ustedes han visto a Howard, a Leonard y a Sheldon jugar Dungeons and Dragons, jugar juegos de rol. Luego vámonos a Laboratorio de Dexter. Laboratorio de Dexter, Didi fue la mejor máster de todas al poner que en vez de un dragón era una piñata. Las piñatas son peligrosas. De ahí tenemos, por ejemplo, vámonos un poco más atrás. ¿Qué les gusta? E.T. Sí, la película de E.T. comienza con unos muchachos jugando, pidiendo una pizza. Están jugando Dungeons and Dragons. Y estamos hablando de E.T. ¿Va? Dense una idea, está en todo donde ustedes volteen, ahí está Shrek. En Shrek salen referencia al juego de rol. En la universidad, cuando va a buscar a Merlín y a Arturo, ahí están jugando unos chavos juego de rol. Homero Simpson, ¿no lo mató un duende? A final de cuentas, a donde quiera que ustedes volteen van a encontrar juego de rol, porque es algo increíble. Y es algo increíble porque tiene unas cualidades únicas que te permiten, solemos decir que te permiten el liderazgo, el trabajo en equipo, y también, para que no nos vean feo, la cooperación y la creatividad. Pero es mucho más rico que eso. El juego de rol es una comunión. Disculpen si la palabra les parece así de repente rimbombante, pero es una comunión entre lo que eres y no un anhelo de lo que quieres ser, sino de lo que puedes ser en ese momento. Tomas una serie de elementos que no existen, pero que son tan reales como los que tienes en la vida, y los conviertes en eso que quieres ser. Claro, hay un asunto de dados y de epicidad y de héroes y combates, y obviamente tiene un atractivo marcial muy conocido, pero en su esencia es una comunión con ese what if, ¿no? El qué sería si yo hiciera. Y el juego de rol es eso, es aprender a ver la suma de tus consecuencias. Conforme vas actuando, cómo esas consecuencias se van apilando, y eventualmente te regresan el crecimiento, la noción de compartir, la empatía. Entonces el juego de rol te permite abrirte a otros lados. El juego de rol te permite interpretar, encarnar a un egipcio, un egipcio en plena masacre contra los judíos. El juego de rol te permite estar con Alejandro Magno mientras estás invadiendo. El juego de rol te permite dejar a César morir mientras está siendo asesinado. Entonces el juego de rol es de repente como que el universo volcado un montón de veces como una serie de espejos, donde por primera vez puedes ver en todos esos espejos lo que podría ser si tan solo te decides hacerlo. Muchas veces las cosas van a salir mal,
pero en la mayor parte de las veces basta con que te decidas para que se imprima tu voluntad en el universo. ¿Acaso existe algo más poderoso, algo más nutritivo, algo más bello? Claro. También me gustaría preguntarte, ya en lo particular, ¿tú cómo llegaste a los juegos de rol? ¿Cuáles han sido tus mayores experiencias en este mundo? Recuerdo que también alguna vez me comentaste que hiciste un experimento la otra ocasión con una chica, ¿te acuerdas? Que tuvieron una experiencia muy interesante, por favor. Ok, bien, de acuerdo. Yo comencé a jugar rol. Miren, no es inusual esto que van a escuchar. He hablado con muchas personas y los llamo crecimientos paralelos. ¿Ven? Yo, como muchos otros, conocí el juego de rol antes de conocer el juego de rol. ¿Va? Estábamos felizmente, yo recuerdo distintivamente que a los 7 años, como todos los niños, quería jugar, ¿no? Y me juntaba con la gente de los del edificio, con los demás niños de mi edad, con mi primo de 4 años más grande y demás, y tratábamos de establecer estos juegos de carritos y demás. Uno de los juegos, como siempre, el más divertido, es esa mezcla entre la casita del té y los policías y ladrones, ¿no? Esta noción muy bien planteada y hermosa del vaquero y demás. Sin embargo, a mí me afectaba mucho las peleas que había entre mi primo y mi vecino, porque te di, no me diste, sí te di, porque yo no agaché. Y eso me volvía loco, me generaba un malestar muy fuerte. Y sobre todo me llevaba a destruir lo construido, ¿no? O sea, realmente te hacías un escenario complicado y gigantesco, te hacías una historia humilde en ese momento, pero una historia llena con bemoles y con protagonismos en su momento, y de repente una discusión ridícula la destruía. Comencé en ese momento a aplicar el piedra, papel o tijeras, es decir, si se disparaban entre ellos tenían que hacer piedra, papel o tijeras y podían perder hasta 3 veces antes de morirse. Bien. También apliqué la reencarnación, es decir, no reencarnaba el personaje, sino reencarnaba el jugador en otro personaje. Y esa noción la aplicamos durante tanto tiempo con esos amigos que en la escuela me la llevé, pero en la escuela, no teniendo el tiempo, porque el descanso, el recreo no era suficientemente largo, en clases nos poníamos a platicar de este asunto de, ya sabes, ¿no? Oye, y esto y eso, y de repente se convirtieron en historias interactivas, es decir, yo te contaba una historia, y tú me escuchabas. Y no pretendía mucho de ti, es decir, de mi primer público, un amigo, no pretendía mucho de él, no pretendía que él me dijera nada. Sin embargo, sus reacciones en su cara, en su respiración, el momento que se sorprendía, a mí me animaban para ir. O sea, no estaba haciendo yo lo que hace un escritor. El escritor simplemente ya lo escribió y está impactando. No, yo iba literalmente leyendo a mi amigo, y entonces, si bien de repente puede parecer mezquino, intentaba agradarlo, pero a veces cuando lo llevaba a agradar, trataba de hacerle cosas como que sufriera, que sintiera, que encarnara lo que le estaba contando. Luego llegó otro amigo, y ese amigo por primera vez metió las manos, dijo, no, yo haría esto. Y entonces en ese dimes y diretes comenzamos a jugar un protojuego de rol narrativo, con algunas reglas básicas como cuándo podías interrumpir al otro o demás. Sin embargo, fue precisamente en secundaria, en primero de secundaria, cuando en una de esas exposiciones donde los maestros están hartos de la vida y te dicen, bueno, muchachos, vamos a hacer un ejercicio y van a hacer exposiciones, agarren equipos. Naturalmente mi equipo, ya saben, nos tocó la Edad Media, y mi equipo me tocó a mí la exposición, terminamos y demás, y finalmente pasaron unos compañeros con las causas del satanismo, y comenzaron a hablar, y la maestra terminó con la famosa frase, ¿tienen preguntas? Porque si nadie pregunta, les voy a preguntar. Y para evitar problemas, yo recuerdo claramente haber levantado la mano y le digo, oye, ¿qué fue eso que dijiste? Y la compañera, ¿qué? Las causas del satanismo, ¿cuáles son? El heavy metal, la comida picante y los juegos de rol. La comida picante, no, ¿qué? Los juegos de rol, ¿qué es eso? Entonces, naturalmente, la maestra le preguntó, ¿qué es eso, compañera? Y la compañera dijo, no sé, viene aquí, revisó un folleto, pues no dice, vamos a investigarlo, siguiente equipo, y ahí se quedó. Pero uno de mis amigos se quedó así como, ¿qué pasa? ¿No? Y le digo, oye, ¿qué te sucede? Y me dice, es que mi hermano juega eso. ¿Juega? ¿Los juegos de rol se juegan? Sí. Pues pregúntale. Tardó un rato en preguntarle, pero cuando finalmente logramos que le preguntara, regresó diciéndonos, 50 pesos por cabeza, tenemos que poner la casa y él nos enseña.
mi amigo, mi primer público, era siempre nuestro mecenas y dijo, yo pago el de los 3, no se preocupen. Y ese día, ahí jugando en la casa de mi amigo, llegó este tipo increíblemente tan fuera de lugar, así blanco, con uñas largas, muy extraño. Nos dijo, pues vamos a jugar un mundo de aventuras y demás. No nos costó trabajo hacer un paladín, un clérigo y un ranger. No nos costó trabajo adentrarnos. A él le sorprendió, pensó que ya habíamos jugado alguna vez. Y de repente cuando nos empezó a dar las opciones, cuando empezamos a combatir nuestro primer combate, recuerdo un momento que nos dijo, no nos había mostrado, no nos dejaba ver los libros, no nos dejaba ver nada. Y dijo, le comenté, oye, ¿puedo hacer esto? Y me dijo, sí, pero vas a necesitar 17 para arriba. Metió su mano en una bolsa y dice, toma, tírale. Cuando me puso algo en la mano, yo nunca había sentido eso. Me dijo que tenía que sacar 17 y me dio un solo dado. Entonces el dado de 6 era imposible, ¿no? Era imposible. Pero me dijo, tíralo, no lo veas, solo tira. Y cuando lo tiré, recuerdo que giró por horas. No fueron horas en realidad, pero salió 17. Y era un icosaedro, un dado de 20. Y ese día mi vida, ¿no? Ese día cambió. Ese día mi vida dejó de ser mía y se convirtió en un constante perseguir. El juego de rol es una experiencia demasiado intensa, ¿bien? En algún momento su servidor la ha definido como orgánica, efímera e irrepetible. Quiere decir que es orgánica porque tiene que tener todas sus partes o no existe. No puedes tú sentarte a pensar que estás jugando rol y decir que jugaste rol. Necesitas interactuar. ¿Va? Esa interacción por el momento no se puede con una computadora, no sabemos en el futuro, pero la computadora no puede darte eso que necesita, porque verán, aunque tú plantees múltiples posibilidades, como los famosos librocuentos, que bueno, si tú quieres entrar al castillo, ve a la página 51, pero si quieres no hacerlo, ve a la página 72, bueno, las opciones no bastan, no basta con decidir, tienes que tener la libertad, el control. Entonces, en la parte orgánica nos referimos a que todo el mundo está haciendo su parte para que no sea mi historia, sino nuestra historia. Si tú estás jugando rol y no te interesa lo que los demás hacen, solo lo que tú haces, no estás jugando rol. ¿Sale? Entonces luego viene la efemeridad, es efímero. Llega un momento en el que sencillamente terminas y todo eso que hiciste no es nada. No lo puedes poner en papel, no puedes compartirlo, no puedes grabarlo. Tú ves una videograbación de rol y puedes entenderlo como un ejercicio, como si estuvieras viendo una obra de teatro o un cuentacuentos, pero no estás jugando rol. El juego de rol es esa capacidad que tienes de intervenir. Cuando te dicen, hay un oso, hay un barranco, ¿qué vas a hacer? ¿Estoy armado? No, no estoy armado. Esas son todas mis opciones, sí. No, pues ¿sabes qué? Me aviento al barranco y trato de no matarme. Esa capacidad que tiene de darte la elección es lo que verdaderamente define a un juego de rol, a mi juicio. Y por último, pues es irrepetible. Si tú vuelves a jugar un juego de rol, o sea, es decir, tú decides jugar las minas de Moria, ¿no? Y ya sabes cómo son las minas de Moria, que llegan la compañía, que encuentran a los orcos de Hazadum, que despiertan de repente al Balrog y te ataca. Tú lo juegas con las mismas personas, con los mismos elementos, con la misma intención, el juego no va a ser el mismo. Al principio se va a morir uno, al principio se va a morir otro, el que aventó el cadáver de Balin al pozo no lo va a volver a hacer y tal vez esta vez sí maten al Balrog, no es cierto, los va a matar a todos, pero eso es lo que te da, ¿va? Entonces, estudiando el juego de rol nos ha dado un par de cosas, como por ejemplo, hoy sabemos que tiene 3 elementos, una mecánica, una estética y una dinámica. Entonces, es una de las pocas cosas que, digamos, tangencialmente fuera del arte, produce experiencias estéticas y lo hace a través de una dinámica y una mecánica. Esto de MDA es un trabajo de LeBlanc y siempre olvido el nombre del otro, Hunke y Subeck. Es un ensayo en el que dice cómo se producen los videojuegos, creando una mecánica para producir una dinámica, es decir, una relación con el jugador, y que entonces eso produce una estética que no depende de ellos, sino simplemente la produce, y que en cambio el videojugador se relaciona al revés. Ellos juegan, tienen una estética, se sienten conmovidos, se sienten golpeados por el juego, y luego aprenden una dinámica para interactuar con él, y entonces descubren la mecánica detrás de todo ello, ¿no? Como la programación detrás de... su servidor se robó sus elementos
y los reaplicó en vez de como una línea, como 3 círculos uno sobre otro, y esos básicamente dicen si está todo puesto, lo que hay en medio, es decir, no importa cuánto tú varíes un elemento, que sea muy mecánico, que sea muy estético o que sea muy dinámico, o que más o menos, ¿no? Lo que hay en medio de esos 3 es precisamente lo que es el juego de rol. Entonces, a la pregunta que me decían de qué hicimos, qué más hemos hecho, pues eso, hemos buscado ampliar nuestros horizontes y hemos hecho experimentos que nos permiten golpear ya niveles. Ya no solo, cuando hablamos de estética, ya no golpeamos únicamente lo bello, ¿sale? O sea, la proporción, no, ya golpeamos lo abyecto, ya golpeamos lo cursi, ya logramos golpear esas cosas que estaban vedadas, lo sublime, cosas que estaban vedadas para lo que no era un arte. Que, dicho sea de paso, 2018, Juegos sobre la Mesa, logramos que la IAP, el Día Mundial del Arte, nos considerara arte emergente. Qué interesante. Y justo también has tenido un rol un tanto como promotor en esto y me dijiste que conduce también a la lectura. ¿Nos podrías platicar un poquito de este efecto que puede producir el juego de rol? Ok, bueno, de nuevo, el juego de rol es una experiencia personal, ¿de acuerdo? Entonces es un poco difícil importarla. Lo que yo logre con una mesa es poco probable que lo vuelva a lograr con la misma mesa en los mismos términos. Sin embargo, hay elementos que son fácilmente replicables. Le voy a hablar de 2 cosas. Por un lado es esta capacidad que tiene un juego de rol de ser increíblemente largo. Bien, un juego de rol empieza, digamos, un jueves a las 6 de la tarde, a las 12 se van porque ya nos están hablando en las casas, tenemos que regresar porque éramos muchachos, ¿no? Y de repente al día siguiente volvíamos a jugar, y de repente al tercer día, y así, ¿no? Su servidor en universidad jugaba de 7 de la mañana a 11 de la noche y nada más entraba a las clases que realmente necesitara entrar. Bien, así jugaba, 6 veces a la semana. El domingo era para la familia porque ya saben. Y era la misma crónica. Meses, años, ¿no? Y era la misma crónica. Y entonces, cuando alguien llegaba, alguien nuevo, preguntaba algo, era increíble cómo de repente había un Cimarleón detrás de todos. Es decir, no, es que tienes que entender que Hunckley es el sobrino de Alahar, que en realidad es el descendiente de Bartolomé. Bartolomé lo jugamos en la primera crónica, ¿no? Pero es que es descendiente, bueno, fue el escudero de Tadros, ¿no? Pero no el Tadros que tú conoces, sino Altel, el que de 1200. Entonces, esta riqueza cultural privada, por llamarlo de alguna manera, importa lo que tú tienes por cultura. Recuerden, es poco importante qué es cultura o qué es un dato específico, y es más importante cómo alguien lo trae a la mesa. ¿Va? Si una persona acaba de leer un libro, esas palabras que le gustan, esas palabras que se le adhirieron a su vocabulario, se van a adherir al juego de rol. Y aunque los demás desconozcan las palabras, ya sea preguntando activamente o utilizando el contexto, van a empezar a generarlas y hacerlas parte de sí mismos. Cuando alguno de ellos ve una película y ve una secuencia o pues una ambientación determinada, la va a importar. Y todo eso va a venir a colación y va a ser importante a medida que va generando este universo gigantesco. Ahora, vamos a aplicarlo al revés. Supongan ustedes que quieren agarrar y decir, bueno, ¿podemos utilizar eso mismo, esa riqueza, esa vastedad en el juego de rol? Sí podemos. Y lo hacemos de varias formas. Primero, el primer ejemplo que tuvimos fue en Iztapalapa en el 2016. Hubo un evento llamado El Bestiario y querían hacer un desfile con carros y demás sobre diferentes bestias, ¿no? Era un asunto muy lato, muy en el término de lo que tú entiendas por bestia, igual que el juego de rol, ¿no? O sea, es decir, lo que tú entiendas es lo importante. Y hubo naturalmente centauros, ¿no? Y ese centauro lo puso como Pancho Villa porque es el centauro del norte. Luego también hubo alebrijes, hubo hidras y demás, ¿no? Hubo la bestia, el tren de los migrantes, ¿no? Entonces, esa es la bestia. Cuando me llamaron a mí, me dijeron, oye, ¿puedes producir algo así? Y dije, por supuesto. Entonces hicimos 2 aventuras. Por un lado, La Gloria del Rey, que es básicamente una aventura nórdica en la que tú juegas el tratar de recuperar el honor del rey que perdió la vida luchando contra un dragón. Y te adentro un poco en la cultura o en la estética de lo que es ¿cómo se llaman? Los vikingos. Y en ese momento te das cuenta, cuando finalmente preguntas, ¿no? Bueno, ¿pero quién es el rey? O sea, se escucha como un tipo increíble. ¿Quién es el rey? Y le dices, Beowulf.
¿Quién? Beowulf. ¿El de la película? El del poema. Hay un poema y la gente que va a buscar el poema de Beowulf se puede llevar algo increíble a casa. La otra que hicimos fue desde luego El fin de la era heroica, que es un juego donde es el último momento donde cae la última ciudad griega y el rey manda a llamar a los héroes que quedan para que se lleven las reliquias, ¿no? Y se las puedan llevar, alejarlas de manos de los invasores. El juego explora lo que es la Ilíada, básicamente, o más bien la estética de la Ilíada, porque no es propiamente el momento, pero lo explora en esos términos y en esas condiciones, y la gente se da con ganas de, bueno, esa Ilíada de la que tanto hablan, ¿existe? Sí, claro que existe. Y si yo la leo, ¿me va a dar esto? No te va a dar esto, te va a dar algo que necesitas para seguir esto. El juego de rol te produce esa necesidad de buscar más cultura para alimentarlo. En ese momento, estoy hablando de 2016, hicimos ese ejercicio y fuimos creciendo con Bram Stoker, también con Random Penguin House. Recién tengo uno de Ready Player One, y justo esta semana, como parte de la estrategia, del plan nacional, estrategia nacional de lectura, va a haber en Zacatenco, en el Poli, vamos a tener juegos de rol basados en aventuras románticas de libros. Va a estar por ahí Romeo y Julieta, los clásicos, ¿no? Demás, pero a mí me dieron uno bien de Luis Zapata, me dieron El vampiro de la colonia Roma. Entonces, mi trabajo no es contarte la historia, yo no soy un cuentacuentos, no te voy a contar nada sobre Adonis García. Lo que yo voy a hacer es mostrarte cómo un libro de hace 40 años, porque me parece que se celebran, sí, de hecho se celebran sus 40 años en esta semana, un libro de hace 40 años logró captar a México en su jerga, en su forma de hablar, y una fotografía que la película de Roma no logró. Solo nos hace creer que logró. Léanse ese libro, léanse El vampiro de la colonia Roma, y van a poder entender un México que se desapareció a nuestros ojos. Un México que nosotros no conocíamos, que nuestros padres, por la edad, experimentaron y que pudieron leer en ese libro, rebelde y pornográfico, como se llegó a llamar. En ese libro pudieron experimentar algo enteramente nuevo. Nosotros podemos hacer eso. Podemos abrirte las puertas al mundo. No necesitamos mostrártelo, solo abrirte las puertas para que tú veas que el cine no logra captar todo. Y no es un problema específico contra una película, ni siquiera contra el cine. En realidad es para que vean que el cine puede captar un tipo de fotografía, pero la literatura capta otra, y el juego de rol puede hacer ambas y la propia.